El Senado y el Congreso de Estados Unidos aprueban una ley para publicar documentos del depredador sexual Jeffrey Epstein. La decisión llega luego de meses de oposición del gobierno de Trump, a pesar de ser una promesa de campaña. Ucrania intenta reactivar los diálogos de paz con Rusia. Altos cargos militares estadounidenses llegaron al país, mientras Zelensky se reúne con su homólogo turco. Y el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan de paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza. Sin embargo, jamás rechazó la entrada de una fuerza de estabilización internacional, argumentando una pérdida de soberanía de los palestinos. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las noticias más relevantes del panorama internacional. El Congreso de Estados Unidos aprobó de forma abrumadora un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar todos sus registros relacionados con el caso del depredador sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell. Los archivos deberán ser publicados dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la normativa, con algunas excepciones para proteger datos sensibles de sobrevivientes. Horas antes, la propuesta había sido avalada por la Cámara de Representantes con una votación de 427-1. El Senado aprobó posteriormente la medida por unanimidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado en el punto de mira varias veces por su larga amistad con Epstein, pero ha negado cualquier implicación en sus actividades. El domingo, el mandatario aceptó que se publicaran los archivos e instó a los republicanos a votar a favor de su divulgación. The yeas are 427, the nays are 1. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Jeffrey Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en Nueva York, donde se encontraba a la espera de ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores. La muerte de Epstein ocurrió solo un día después que se revelaran documentos judiciales que implicaban como cómplices a numerosas personas influyentes, incluidos el príncipe británico Andrés, el inversionista multimillonario Glenn Dubin, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y otras figuras políticas y personas de alto perfil. En el comienzo de su segundo mandato, Trump prometió desclasificar los documentos claves del proceso Epstein, pero hasta ahora la difusión solo incluye información ya conocida públicamente. María Puerta Riera, profesora de Ciencia Política, analizó el impacto del caso en la búsqueda de justicia y cómo podría afectar esto al Partido Demócrata y al Republicano. Creo que el presidente tuvo que ceder a la presión, no solamente de la opinión pública. Me parece que hay que darle crédito a los legisladores republicanos, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, entre otros, que pues se sumaron a las voces del Partido Demócrata y de las sobrevivientes a los crímenes tanto de Epstein como de Maxwell. Creo que el presidente entendió que iba a perder el voto en la Cámara Baja y antes de dar esa impresión de derrota, decidió apoyar lo que va a hacer esta legislación es probablemente darle al Departamento de Justicia algún tiempo para organizar qué es lo que van a hacer público si es que lo hacen. El avance legislativo representa un giro significativo frente a la postura inicial del presidente Donald Trump y del liderazgo republicano. En julio, un pequeño grupo bipartidista de representantes presentó una petición de descarga para sortear el control del presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre qué proyectos llegan al recinto. En aquel momento, el movimiento parecía destinado al fracaso.
Trump pidió a sus seguidores desechar el tema al calificarlo de engaño y Johnson bloqueó durante meses que la iniciativa avanzara. Sin embargo, la presión política y social terminó imponiéndose. Trump dijo el lunes a periodistas que Epstein estaba conectado con más demócratas y que no quería que los archivos distrajeran del gran éxito del Partido Republicano. As far as the Epstein files I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. But I guess I turned out to be right. But you know who does have? Bill Clinton, Larry Summers, who ran Harvard, was with him every single night, every single weekend. They lived together. They went to his island many times. I never did. Cambiamos de tema. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky aterrizó este miércoles en Turquía para tratar de impulsar unas nuevas negociaciones que pongan fin a la guerra que mantiene con Rusia. Kiev y Moscú mantuvieron oficialmente algunas negociaciones en Estambul durante la primavera, pero sin la presencia de los dos líderes estatales, ante la ausencia de Vladimir Putin. Turquía ya ha acogido varias rondas diplomáticas de bajo nivel entre Kiev y Moscú este año. Las reuniones no han producido grandes avances y el único resultado tangible han sido los acuerdos sobre grandes intercambios de prisioneros de guerra. En una breve comparecencia conjunta, donde no hubo preguntas, Zelensky afirmó en Ankara que han reactivado los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia. Evidentemente hemos hablado de la situación diplomática y ahora se han activado muchos procesos, expresó el mandatario. Escuchemos. Шановний пане президенте, шановні присутні, шановні наші команди, мерхаба медіа. Сьогодні ми в Туреччині, і у нас, як завжди, дуже продуктивна була бесіда, дуже хороша, змістовна зустріч з президентом Ердоганом. Ми в Україні дуже цінуємо довіру, яка є між нами, яка є між нашими державами, між нашими народами. І я дякую за наші постійні зустрічі, що Туреччина приділяє багато уваги Україні. Це дійсно не перша наша зустріч у цьому році. Дякуємо за це, пане президенте. Для України важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти наших людей, проти нашої держави. Я хочу подякувати за співпрацю, а вона є, яка допомагає нам захищати життя, а також за чітке ставлення Туреччини до всіх ключових аспектів цієї трагедії, цієї агресії. Туреччина підтримує незалежність України. Ми дякуємо за підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету. Наш суверенітет – це щоденна боротьба українців, військових, цивільних, всіх, хто захищає право на життя в Україні. Mientras la guerra se prolonga por más de 3 años y medio, Turquía busca nuevamente desempeñar un rol central como puente diplomático entre Kiev y Moscú, amparándose en sus vínculos tanto con Zelensky como con el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacó la importancia de las conversaciones de paz de Estambul para resolver el conflicto. Además, Erdogan resaltó los avances en temas humanitarios, militares y de seguridad energética. Kendilerini bu yıl içerisinde 2 defa daha misafir etmiştik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın çözüme kavuşturulması için görüş alışverişinde bulunmuştuk. Nitekim Sayın Devlet Başkanı'nın Mayıs ayındaki son ziyaretinin hemen ertesinde Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında 3 yılı aşkın süre başlatılan doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptık. Gerçekleştirilen 3 tur müzakerede bilhassa insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu. Ayrıca taraflar arasında ateşkes ve barışa dair görüşler ile askeri meseleler
doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. Özellikle enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve yaşanan can kayıpları her iki taraf için telafisi güç yıkımları da beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli dostum Zelenski ile bugün görüşmelerimizde ikili konuları da değerlendirdik. A propósito de este encuentro, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, propuso una reunión con el líder ucraniano Vladimir Zelensky en Turquía, después de que quedara claro que este último no estaba interesado en discutir el plan de paz estadounidense, según informó el medio Axios este miércoles, citando a un funcionario familiarizado con el asunto. En el marco del apoyo de Turquía a la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Witkoff planeaba visitar Ankara y llevar a cabo una reunión trilateral con Zelensky y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, según información del portal. Sin embargo, la fuente del medio afirmó que la reunión se pospuso cuando se evidenció que Zelensky rechazaba los acuerdos alcanzados previamente entre Witkoff y el asesor de Seguridad Nacional de Zelensky y el exministro de Defensa Rustem Umerov, y no estaba interesado en discutir la propuesta de Trump. Otra razón para el aplazamiento de la reunión había sido el escándalo político interno en Ucrania, relacionado con una investigación sobre corrupción que afecta a algunas de las personas más cercanas del círculo de Zelensky. Por su parte, el presidente estadounidense repitió una vez más en el Foro Saudita de Inversión que se ha encargado de resolver 8 guerras, pero aún no logra una, refiriéndose al conflicto en Ucrania. 8 raging conflicts, 8 wars. I've settled 8 wars. I have 1 to go. You know what that one is. I thought that was going to be my easy one because I have a good relationship with President Putin, but I'm a little disappointed in President Putin right now. He knows that. I thought that was going to be the easy one. A propósito, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, llegaron a Ucrania en una visita no anunciada para intentar reactivar las estancadas conversaciones de paz entre Kiev y Moscú, según informó el medio político. Los altos mandos tienen previsto reunirse con el líder ucraniano Vladimir Zelensky y con otros altos funcionarios militares y legisladores del país eslavo. Asimismo, abordarán un acuerdo para el intercambio de tecnologías de drones y municiones autónomas. Esta jornada Axios reportó que la Casa Blanca está trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan que podría poner fin al conflicto ucraniano. Según un informante del medio, el borrador estadounidense está compuesto de 28 puntos y se inspira en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás promovido por Donald Trump. De acuerdo a las revelaciones, el acuerdo también contempla que Estados Unidos y otros países reconocerían Crimea y el Donbass como territorio ruso legítimo, pero no se le exigiría a Kiev que lo haga. Ante las especulaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó la existencia de cualquier adición al proceso de paz en Ucrania más allá de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, aunque insistió que Moscú está abierto a continuar las negociaciones. Por otra parte, el portavoz ruso reaccionó al escándalo de corrupción en Ucrania. Las autoridades ucranianas han perdido el control de sus acciones. Peskov, en relación con el mega escándalo de corrupción que estalló la semana pasada, así lo dijo.
Можно, по идее, конечно, сказать, что это внутреннее дело Украины, но у нас с этим режимом вооруженный конфликт, и мы видим, что сейчас там просто грандиознейший, колоссальный скандал, связанный с коррупционными схемами ближайшего окружения Зеленского. На Украине обсуждается, что воруют миллионами, при этом люди гибнут, а этот режим. Вот как вы в целом все это могли бы тоже прокомментировать? Ну, вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Вы спросите, почему? Деньги-то внешние, воруют внутри, но деньги внешние. И, конечно, для европейцев вряд ли это внутреннее дело Украины, для европейских налогоплательщиков и для американских. Вот те самые, как сейчас говорит Трамп, 350 миллиардов долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине. Поэтому, ну, наверное, это их дело, я имею в виду и американцев, и европейцев, думать о своих деньгах, точнее, по идее, нужно думать о собственных налогоплательщиках, о собственных гражданах. Вот. А то, что сейчас киевский режим, ну, скажем так, пошел в разнос, это очевидно. Это очевидно, и очевидно, что вот та динамика, которая сейчас на фронтах, далеко не в пользу киевского режима, и внутренние сотрясения, и все растущие подозрения в нечистоплотности, понимание нечистоплотности на руку, которое вызревает в европейских столицах, это все, наверное, повод для большой головы. Este mega escándalo de corrupción estalló en Ucrania la semana pasada, luego de que salieran a la luz evidencias de que el entorno de Zelensky estaba involucrado en un esquema ilícito de blanqueo de dinero en el sector energético del país. La Oficina Nacional Anticorrupción ha puesto en pausa la publicación de nuevos datos sobre el caso Midas, según el periódico digital NV, que cita a funcionarios anticorrupción. La decisión se tomó por motivos de la ley marcial. 5 personas acusadas fueron detenidas y puestas bajo custodia con posibilidad de fianza y se han identificado a otros 7 sospechosos en la investigación centrada en supuestos sobornos por valor de aproximadamente $100 millones. Entre ellas se encuentran el exasesor del ministro de Energía, Igor Mironiuk, el director ejecutivo de seguridad de Energoatom, Dmitry Basov, y 3 empleados de una oficina administrativa implicada en el lavado de dinero. En este escenario, la Rada Suprema de Ucrania ha destituido al ministro de Justicia, German Galushchenko, y a la ministra de Energía, Svetlana Grigchuk. Pasamos a Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el pasado lunes 17 de noviembre a favor de la resolución estadounidense que respalda el plan del presidente estadounidense que permitió el establecimiento el 10 de octubre un alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, devastada por 2 años de guerra. Tras este intercambio de rehenes y prisioneros, el plan prevé el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino encargada en particular de asegurar las fronteras con Israel y Egipto, desmilitarizar Gaza y desarmar a los grupos armados no estatales. Pero para muchos analistas el texto no va lo suficientemente lejos. La decisión no responde al mínimo de las ambiciones palestinas tras una guerra de esta magnitud. Es una guerra encarnizada que ha golpeado a los palestinos y al final la decisión los coloca en cierto modo bajo la tutela de los estadounidenses, que tendrán así importantes poderes al tiempo que mantienen al ejército israelí en la Franja de Gaza. Tampoco hay un texto claro sobre los derechos políticos de los palestinos y la posibilidad de ejercerlos. La Autoridad Nacional Palestina calificó la aprobación como un primer paso para la paz, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que el plan de Trump conducirá a la paz y la prosperidad en el enclave. Por su parte, Hamás rechazó el establecimiento de una fuerza de estabilización internacional, argumentando una pérdida de soberanía de los palestinos. Gracias por acompañarnos en la construcción de un nuevo rumbo en Oriente Medio para israelíes, palestinos y todos los habitantes de la región por igual. Against with 2 abstentions,
Es un momento histórico, sobre todo si consideramos la trayectoria de la guerra que se inició brutalmente contra nosotros el 7 de octubre de hace 2 años, y el heroísmo y la valentía de nuestros soldados, así como nuestro compromiso para cambiar la realidad y evitar que esto se repita, reconstruir Gaza y permitir que su población tenga una vida digna. La resolución de la ONU es el primer paso en un largo camino hacia la paz. Ese paso era necesario porque no podíamos emprender nada más antes de alcanzar un alto el fuego, por lo que el alto el fuego es importante y ha sido importante para salvar vidas palestinas. Sin embargo, el portavoz de Fatah, Amal Nassal, rechazó las afirmaciones de que la autoridad palestina haya aceptado las reformas respaldadas por Estados Unidos o Israel vinculadas al nuevo plan del Consejo de Seguridad de la ONU para Gaza. Desde Berlín declaró que se está exagerando la cuestión de las reformas y que se utiliza para marginar a la autoridad palestina, argumentando que Israel lleva mucho tiempo trabajando para debilitar las instituciones palestinas. يعني ينقصها الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بس هي هذا القرار مختص بمعالجة الوضع في غزة وانتشال الوضع الفلسطيني من غزة من هذا البئر الحفرة العميقة التي وقع بها في 27 أكتوبر 23 تاريخ بدء الهجوم البري الإسرائيلي. هناك وقعنا في حفرة في 27 أكتوبر، فهذا ما ينقصه الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، ولكن هذا قرار يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن الدولي يتعلق بخطوات عملية لتطبيق خطة ترامب اللي وقعت عليها دول عربية وإسلامية ووافقت عليها حركة حماس أيضا. هذا القرار مش فكرتنا، خطة ترامب مش فكرتنا، ولكن تماشينا معها نحن كحركة فتح ودولة فلسطين، تماشي معها لأن إحنا جزء من منظومة العروبة، إحنا مع الدول العربية ومن الدول العربية وتفكيرنا أمنيا وسياسيا. Al respecto, les propongo ahora escuchar las reacciones de los palestinos que aún viven en la Franja de Gaza. بالنسبة للقرار وتصويته الليلة، هذا مش أول قرار ولا آخر قرار، قبل هيك كان في قرارات كثيرة. أي قرار اتطبق، عندنا مجازر، عندنا الإبادة، عندنا كل الدمار هذا. والله نأمل من الله أن يكون خطوة في الاتجاه السليم أو في الاتجاه الصحيح نحو رفع المعاناة والمأساة ووقف الإبادة الجماعية اللي بنتعرض إلها تمام كشعب فلسطيني مضطهد يعني من 75 عام، ولكن من تجاربنا السابقة يعني وإسرائيل أعتقد ما بتلتزم بقرارات دولية. Palestinians do follow the guidelines in the 20-point peace plan, I think that Israel would be happy to attempt to try to make things work. There's always hope, and hopefully we will have peace in Israel and in our neighbors. نؤكد على رفضنا لقرار مجلس الأمن المتعلق بقطاع غزة ومستقبلها لما فيه تجاوز لوحدة النظام السياسي الفلسطيني وتشكيل وصاية جديدة على أهالي القطاع وإيجاد قوات بديلة عن الاحتلال. المطلوب موقف وقرار من مجلس الأمن يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة ومن الاحتلال من استئناف هذه الحرب والسماح بإدخال المساعدات وتوفير مسار سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة. De acuerdo con el plan impulsado por Estados Unidos, la Fuerza Internacional de Estabilización contaría con un amplio mandato que incluye la supervisión de las fronteras, la seguridad y la desmilitarización del territorio. Además, la iniciativa prevé una junta de paz que sería presidida por Trump y funcionaría como autoridad transitoria, mientras se procede a la entrega de la administración a manos palestinas. Tanto la Junta de Paz como la Fuerza de Estabilización tendrían vigencia solo hasta 2027, cuando Gaza pasaría a ser administrada por una autoridad doméstica. La decisión en el Consejo de Seguridad se da luego de 2 semanas de intensas negociaciones en las que los interlocutores árabes y palestinos ejercieron una fuerte presión sobre Estados Unidos para que aceptara la perspectiva de la autodeterminación palestina. La parte norteamericana accedió a dejar abierta la puerta a la creación de un Estado independiente palestino, que solo sería posible una vez que se avance en la reconstrucción de Gaza y en la renovación de la Autoridad Nacional Palestina. Pero ¿quién supervisará el plan? El internacionalista Martín Shapiro lo analizó para France 24.
Bueno, lo primero es que es una adopción por el Consejo de Seguridad, que no tuvo veto de ninguno de los miembros permanentes, ya que Rusia y China se abstuvieron, que tuvo un apoyo por lo demás abrumador, no solo de países que tradicionalmente trabajan junto a los Estados Unidos, sino de los países de la región. Con lo cual, la importancia de este texto no es se aprueba en el Consejo de Seguridad, que recordemos es el órgano que tiene capacidad para tomar resoluciones coercitivas, sino que se aprueba con un abrumador apoyo regional, a pesar de las dudas que genera no solo en grupos palestinos como Hamas, sino también dentro del gobierno de derecha israelí, donde muchos abjuran de la idea de que este plan pueda llevar a un Estado palestino, que es algo que Netanyahu ha rechazado siempre en términos muy inequívocos, pero incluso que implique algún tipo de concesiones hacia el autogobierno de los palestinos y limitaciones al ejercicio militar de Israel en los territorios ocupados. Mientras se toman estas decisiones, las intensas tormentas invernales han provocado graves inundaciones y el caos en los superpoblados campamentos de tiendas de Gaza, dejando a las familias desplazadas luchando por mantenerse calientes y secas. Los residentes describieron una noche de miseria, con el agua entrando a raudales en sus precarios refugios, empapando ropa de cama, provisiones y pertenencias esenciales. Un residente dijo: "Nos cayó la lluvia encima", reflejando la desesperación que se siente en los campamentos. Las organizaciones humanitarias advierten que las condiciones se deterioran rápidamente, ya que miles de personas se enfrentan a temperaturas gélidas, un drenaje inadecuado y escaso acceso a calefacción o agua potable. Con la infraestructura devastada y la capacidad de los refugios al límite, muchas familias afirman estar sufriendo algunas de las condiciones más duras desde que se intensificó el conflicto. Tras la aprobación del Plan de Paz estadounidense para Gaza, los trabajadores humanitarios de la ONU instaron a priorizar el acceso a la ayuda en el marco de dicho plan, ya que las intensas lluvias e inundaciones agravaron el sufrimiento palestino. We're very optimistic that the peace plans will improve the situation, but again, the reality for children on the ground continues to be very tragic. We're still, as you all know, in the hypotheticals. It's a decision that is made in the Security Council. Now it needs some meat on the bones on this, but there was a clear welcome from the Secretary General. As far as the new developments and the UN Security Council resolution and increasing access of aid, absolutely, that's something that we will call for. It is part of the deal, and we need to see more humanitarian corridors open. We need to see more quantity of aid getting in, more trucks, more corridors, again, more access. We're seeing heartbreaking stories of desperate families feeling completely lost and exhausted after their tents got flooded. Most of them have been displaced multiple times and lost everything in the past 2 years, their possessions, their homes, loved ones. When children are sleeping in flooded tents without warm clothing or dry bedding, many lacking the required nutrition, with very low immunity and already traumatized by conflict, winter becomes extremely dangerous. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.